Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que creo que hay que celebrar que estemos debatiendo la eliminación o, para ser más realista, la reducción de privilegios. Nosotros estamos en contra de los privilegios. Estamos en contra de los privilegios porque los privilegios son rémoras de un sistema que justamente la democracia republicana vino a reemplazar. Cuando uno ve la definición de privilegio es la exención, el permiso para evadir alguna reglamentación, alguna norma que una autoridad da sobre algún ciudadano en particular o sobre un grupo de ciudadanos. Una autoridad. La democracia vino a reemplazar y a eliminar los privilegios. Por eso celebro que estemos dando este debate. Pero la democracia aborrece tanto los privilegios como la arbitrariedad. Y el problema que tenemos con esta ley, en parte para responderle al senador preopinante, es justamente que la vemos arbitraria. Estamos de acuerdo, como le planteamos al ministro, en que el camino es revisar los sistemas, los especiales, los de privilegio, eliminar estas diferencias, transformar las diferencias en beneficios, que son diferentes a los privilegios. Porque de acuerdo con el senador Caserio también, que aquí tenemos un grupo de ciudadanos argentinos que toma una decisión de encarar una carrera en la justicia, por ende renuncia a actividades económicas que podría desarrollar, por eso me parece bien que los cuidemos. Pero sentimos que la arbitrariedad con la que se ha diseñado esta propuesta de modificación del sistema no llega a donde tiene que llegar. No hay razones objetivas, no hay argumentos sólidos detrás de la propuesta que se hace. Y encima, el proyecto tiene errores graves que los marcó el senador Lustó, que fue nuestro miembro informante del dictamen de minoría. La arbitrariedad y los privilegios son dos caras de la misma moneda. Y por eso nos oponemos a ambas. Planteamos con mucha claridad que el camino debe ser el que estamos emprendiendo, pero que no tenemos que perdernos la oportunidad de avanzar. Decía el senador Clos más temprano, esta es la reforma posible, este es el proyecto posible. Le garantizo que no. Se lo dijimos también al ministro. El ejercicio de esa democracia republicana que nos pone a nosotros aquí como senadores, nos obliga a no satisfacernos con soluciones que no llegan al fondo, a profundizar el camino a las soluciones de fondo, porque es justamente en estos cuerpos que se crearon para eliminar la arbitrariedad, para eliminar los privilegios, estos cuerpos que representan la diversidad de nuestro país, los que deben hacer que las soluciones, las propuestas de solución que debatamos sean realmente sostenibles en el mediano plazo. Lo decía el senador Castillo, pareciera como que cada vez que vamos a dar un debate, lo primero que tenemos que hacer es revisar la historia del que habla. Nos pasó el otro día nuevamente, cuando vinieron los miembros del Ministerio de Interior para presentar un proyecto con el que también estamos de acuerdo, en términos generales, que son las capitales alternas. Hicimos algunas propuestas de modificación menores y enseguida saltó el discurso de tierra arrasada, entonces volvemos con la historia, y discutiendo la historia nos estamos olvidando del presente. Y olvidándonos del presente, no resolvemos el futuro. Por eso, yo quiero agregar argumentos más de forma
a los argumentos técnicos que dieron los senadores de mi interbloque. No podemos seguir recibiendo proyectos acá que no puedan ser modificados. Cámara revisora no es cámara aceptadora, no es cámara selladora. Cámara revisora es revisora. Y si un proyecto tiene errores, porque por la razón que sea, 514 ojos no vieron más que 144, corrijámoslos y mandémoslo de vuelta y que se apruebe en la Cámara de Origen. Y cuando nosotros nos equivoquemos, que la Cámara Revisora, que es la Cámara Baja, haga lo mismo. Quiero detenerme un segundo en el artículo 15. El artículo 15 que marcó el senador Lustó dice simplemente algo que es, si ustedes tienen 60 años se puede jubilar hoy, si tiene 61 se jubila el año que viene, si tiene 62, dentro de 2 años. Me hace acordar un chiste de Lelutier que decía, joven argentino, si tú tienes entre 18 y 20 años, tienes 19. Básicamente lo que le estamos diciendo a los miembros del Poder Judicial es que si hoy tienes 60, no se van a poder jubilar hasta los 65. Lo marcaron varios de los miembros, lo marcamos nosotros, pero lo marcaron varios de los expertos que vinieron a hablar sobre la ley. Y sin embargo no lo modificamos. Entonces, no podemos decir que hemos trabajado como Cámara Revisora, porque no revisamos. Estamos dejando un dictamen que tiene un error clarísimo, marcado, observado, y vamos a sancionar la ley igual. ¿Por qué? Porque no queremos cumplir el rol republicano que nos toca. Pero no es solamente ese el problema, porque el senador Caserio decía recién, hablaba del déficit, que como dijo bien el senador, son más de 13.000 millones de pesos, y vamos a terminar, después de este esfuerzo que hacemos, de la Cámara de Diputados, del Ejecutivo inicialmente, de la Cámara de Diputados, del Senado, dejándole un proyecto que deja 8.800 y monedas millones de pesos, que no lo paga la renta general, sino que lo van a pagar todos los jubilados, porque esa plata va a salir del sistema de renta general. ¿Y sabe cómo se podía evitar? Bueno, lo planteamos en el proyecto nosotros. Se lo dijimos al ministro también. Era haciendo que un privilegio fuera un beneficio. Por ejemplo, llevando la tasa de sustitución del 82% móvil al 66%. Uruguay tiene una tasa de sustitución del 60%, con lo cual dejaríamos un beneficio, no un privilegio, para jueces que consideramos que deben tenerlo, de una jubilación por encima en promedio de las jubilaciones de jueces en Uruguay. Para hablar de números, sería una jubilación cercana a los 200.000 pesos. 15 veces más o 13 veces más que el promedio, que la jubilación mínima en la Argentina de hoy. Claramente una buena jubilación para alguien que la merece por el rol que tuvo republicano de representar a un poder como es el Poder Judicial. Y eso estamos de acuerdo. Y eso dejaba un déficit cero. Cero. Porque entendemos la emergencia, porque entendemos la necesidad del equilibrio fiscal, dejábamos un déficit cero sin atacar el sistema judicial. De los casi 300.000 pesos que hoy cobran los jueces en promedio, o todos los empleados del Poder Judicial en promedio, 100.000 los pone el sistema general. Y eso es lo que eliminaríamos simplemente diciendo la tasa de sustitución del 66%. Además, proponemos, porque eso atendería el problema de hoy, pero como decía el senador Lustó, y le voy a robar además un concepto que él plantea que me gusta, en esta idea de construir entre todos una sociedad moderna y de iguales, tenemos que mirar hacia el futuro, a las generaciones que vienen. Y entonces planteamos una tasa solidaria también, para discutirla. Que los jubilados que están cobrando en el sistema puedan pagar una tasa solidaria para hacer sustentable la propuesta. Pero, lamentablemente, no podemos modificar nada. Entonces, la no modificación de nada, la negación de cosas que claramente mejoran los objetivos que el mismo gobierno presenta,
no los que nosotros queremos solamente, sino los que el gobierno presenta. El gobierno presenta determinados objetivos y cuando le decimos cómo podemos mejorar trabajando juntos esos objetivos, se niega la mejora. Entonces entra ahí el otro planteo que hemos hecho como Interbloque, que es la oportunidad. Que es esta idea de que lo que busca este proyecto no es eso, no es ni la sustentabilidad ni el equilibrio fiscal, sino lo que busca es una maniobra para remover jueces. Y eso mancha una solución de un problema. ¿Para qué manchamos la solución de un problema? Si con la simple aceptación de modificaciones que le convienen al Ejecutivo, sacamos las manchas. Mire, la democracia además aborrece la censura del debate. Por eso el templo de la democracia es el Congreso, es el Parlamento, porque allí se da el debate, la confrontación de ideas, la búsqueda de ideas comunes, ideas colectivas que superan las ideas individuales. Y acá estamos claramente censurando el debate, porque el debatir no es escuchar. Debatir es plantear una idea, escuchar otra, tratar de ver si entre todos construimos una mejor idea común, una mejor idea colectiva. No es fácil. Churchill decía que hace falta coraje para pararse y defender las ideas propias y de un partido. Pero también decía que ese mismo coraje hace falta para sentarse y escuchar a los del otro partido. Yo creo que ese coraje moral, ese coraje republicano, ese coraje cívico, ese que nos demanda nuestro rol de senadores. Escuchar al otro, construir en conjunto, ser capaces de encontrar esa idea mejor, sabiendo que en el camino va a haber principios que nunca vamos a traicionar, pero también que los principios no se traicionan con los acuerdos. No son excluyentes los principios y los acuerdos. Y tenemos que ser capaces de encontrar acuerdos respetándonos. Tenemos que ser capaces de construir soluciones mejores. Una democracia republicana que se preside tal debe hacerlo. Y es nuestro rol, como miembros del templo de esa democracia republicana, ser el ejemplo para una sociedad que necesariamente demanda de mejores ejemplos, de ese coraje para sentarnos y escuchar al otro, de ese coraje para ser capaces de creer que una idea, aunque no sea mía, puede ser mejor que la mía, y que seguro una idea colectiva es mejor que una idea individual. Esa construcción es la que venimos a hacer, ese espíritu es el que nos mueve una vez más a llamar a la reflexión al oficialismo, para que los proyectos lleguen aquí con la posibilidad de aceptar modificaciones mínimas, aunque sea de forma, muchachos, para que no aprobemos proyectos con artículos que provocaron la risa de los que vinieron a informar y que hubieran sido un material exitoso con Lelutier. Yo creo fervientemente que esos proyectos comunes y colectivos son más durables, que esos proyectos comunes y colectivos van a conseguir derrotar esos prejuicios históricos de los que hablaba el senador Castillo, que esos proyectos comunes y colectivos consensuados van a ser más legítimos y van a consolidar una democracia republicana para hoy y para mañana. Y que esos proyectos son obligatoriamente el resultado de la deliberación, del debate, del hablar y del escuchar. Están siempre fundamentados en los mejores argumentos y siempre sostenidos en las mejores razones. Estoy convencido que somos capaces de esos proyectos. Quiero creer que todos lo creemos, que todos tenemos ese convencimiento. Y entonces solamente digo, manos a la obra. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador.